Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escoge una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O quieres que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 7,000 hombres, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube. Oiga bien la solución para parar la peste. Oiga bien lo que Dios le mandó a David para que la peste se detuviera. Le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Oiga bien este versículo, hermano: para edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y mire qué lindo cómo termina este texto: y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. ¿Cuántos queremos que el Señor haga eso en nuestra vida, hermano? Por eso es que el mensaje de esta noche se titula: levantemos un altar. Levantemos un altar para nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Pidamos la bendición. Amado Padre, te damos la gracia, Dios mío, por tu palabra, por este texto precioso, Dios mío, en el cual nos permites meditar esta noche. Te ruego, Señor, que tu palabra sea, como siempre lo es, viva y eficaz. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra, Dios mío, llene nuestros corazones y nos ponga en nuestro corazón la urgente necesidad de levantar un altar en nuestro corazón para ti. Buscarte en familia, a nivel personal, a nivel nacional. Padre, que podamos buscarte de corazón para que esta plaga se detenga, para que esta pandemia pare. Amado Jesús, ayúdanos a entender que esta pandemia no solamente la vamos a vencer en el campo de batalla terrenal, con los médicos y las medicinas y con las vacunas, Señor, sino que la vamos a vencer en el plano espiritual, en el campo de batalla espiritual. Amado Jesús, háblanos al corazón, a nosotros y a todas nuestras familias. Que este mensaje nos llene, nos motive, Señor, a cultivar nuestra comunión contigo. En tu nombre te lo pedimos, bendito Jesús. Yo someto mis palabras y pensamientos bajo tu dominio, y que la carne no tome ninguna gloria, porque es en tu nombre que lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, qué preciosos versículos los que hemos leído. Espero que usted haya podido leer detenidamente el texto y que desde ya el texto que hemos leído le haya hablado a su vida.
Yo creo que solamente el texto, hermanos, directamente, sin predicarle, sin añadirle más o sin explicarlo más, el texto mismo nos habla a nuestra vida de lo que es necesario hacer en este tiempo de pandemia. Yo creo que solamente el texto, hermanos, que leímos, habla por sí mismo, sin mucha explicación, sin tanto que agregarle. Hermano querido, el Señor esta noche nos está diciendo, queridos hermanos, que necesitamos levantar un altar para el Señor en nuestra comunión con Dios para que esta peste se detenga. Tenemos que hacerlo, hermanos, para que verdaderamente esto que estamos viviendo, el Señor lo pueda parar. Recuerde, hoy en día, hermanos, todos los esfuerzos están enfocados a nivel terrenal. Los médicos, las enfermeras, los presidentes, los gobiernos, todos están luchando, hermanos, para contener el virus, para que no haya más contagios. No es una estrategia para frenar, para que esto se detenga, es para que sobrevivamos. Es diferente la estrategia. La estrategia terrenal es para sobrevivir a la pandemia. La estrategia de Dios es para frenar la pandemia. Por eso, hermanos, yo le invito a que usted y yo podamos tomar la estrategia de Dios. Por supuesto que tenemos que tomar parte de la estrategia terrenal. La estrategia terrenal nos permite sobrevivir sin contagios en medio de la pandemia, en medio del virus. El hecho, hermanos, de sanitizarnos, de usar una mascarilla, de ponernos alcohol gel, es la estrategia terrenal para poder sobrevivir en medio de la pandemia. Pero entendamos bien, hermano, esta noche, la estrategia de Dios es espiritual. La estrategia de Dios no es para que el pueblo de Él sobreviva, es para que la pandemia se detenga. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Yo creo que tú también lo crees ahí en casa. Querido hermano, vamos a tomar las lecciones que nos da este texto. No nos vamos a mover prácticamente del texto que hemos leído inicialmente. Es un texto bastante largo, del cual podemos tomar muchas lecciones para nuestra vida. Y vamos a ver algunas de ellos. Vemos, hermanos, que el rey David tomó una decisión equivocada. El rey David, hermanos, lastimosamente al final de su reinado, casi al final de su vida, tomó una decisión que no agradó a Dios. ¿Y cuál fue esa decisión que él tomó? Censar al pueblo. ¿Y cuál fue el problema, hermano? Porque eso parece algo, pues, sin importancia. Los países censan a su población. En nuestro país han habido censos para saber qué cantidad hay. Pero, hermano, en el caso de David, recuerda, hermano, que si alguien había siempre defendido, protegido al reino de Israel, era Dios. Y el problema de censar el pueblo es porque David quería saber con cuántos hombres de guerra contaba. Ese era el objetivo de David. Al censar a Judá y a todo Israel, él quería saber con cuántos hombres de guerra él tenía para poder enfrentar cualquier enemigo. Eso no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque David estaba poniendo su confianza más en su ejército que en su poder, más que en el poder y la misericordia de Dios. Eso no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque David estaba poniendo su confianza, estaba poniendo su esperanza en los hombres de guerra y no en el Dios de los ejércitos que desde Goliat lo había defendido siempre. Eso nos debe hacer reflexionar, querido hermano, que usted y yo no tenemos que poner nuestra confianza en los hombres, por sabios y poderosos que sean. Nosotros, los seres humanos cristianos, no tenemos que poner nuestra confianza ni nuestra esperanza, oiga bien, en seres humanos como usted y como yo. ¿Por qué, hermano? Porque los hombres son limitados. Los hombres, hermanos, tienen un poder limitado. Usted y yo tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza en nuestro Dios. Ese censo, hermanos, desagradó al Señor. Porque David, indirectamente, aunque no lo dijo abiertamente, pero el Señor conoce el corazón. Amén, hermanos. Amén. Dios conoce el corazón. Aunque David no lo expresó, pero el Señor conocía lo que había en el corazón de David. Que David estaba sintiéndose tranquilo y protegido por el gran ejército que tenía. Y David se tenía que sentir tranquilo y protegido por el gran Dios que tenía. Y hermano y hermana, hoy como culto de familias en Victoria, tu familia y mi familia se tiene que sentir confiada por el gran Dios que tenemos.
Hay una frase muy linda, hermanos, y muchas veces lo hemos dicho antes de la pandemia y hoy como que se nos ha olvidado. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. ¿Recuerda esa frase? Hoy por ningún lado lo vemos. Quizás estamos pensando que la pandemia es más grande que Dios. O quizás estamos pensando que tenemos un presidente que es más grande y más poderoso que Dios. Querido hermano, no le digas a Dios cuán grande es la pandemia. Dile a la pandemia cuán grande es tu Dios. Por eso es que el Señor se desagradó. No es simplemente porque David quería contar el pueblo, no, hermano, porque Dios conocía el corazón de David, que él se iba a sentir confiado por el gran ejército, y Dios quiere que nos sintamos confiados y protegidos en medio de cualquier problema por el gran y poderoso Dios que tenemos. Ese tiene que ser nuestra confianza. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, este texto, hermanos, esta historia tiene muchas lecciones para cambiar nuestra historia. Esta historia de David, hermanos, porque qué maravillosa es la Biblia, porque nosotros hablamos de los grandes hombres de la Biblia, pero qué maravillosa es la Biblia, que la Biblia no esconde los errores de los hombres de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque son enseñanzas para nosotros, para que podamos tomar lecciones de vida, que tengamos espejo, así como dicen las mamás y las abuelas, ten espejo, mira la vida de fulano, mira cómo vive. Por eso es que el Señor no esconde los errores de los hombres de fe, de los hombres de la Biblia. ¿Por qué? Porque son lecciones para nosotros, hermanos, para no cometer los mismos errores. Analicemos, hermanos, esta parte del texto y vea conmigo versículo 10 en adelante. Dice la palabra, acompáñenme en la lectura. Después que David había censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David reconoció su error. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, oiga bien la palabra de Dios para David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escoges una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué respondes al que me ha enviado. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Dicho siempre, nuestras pruebas y nuestras dificultades tienen un tiempo límite. Y murieron del pueblo desde Dan, desde el norte hacia el sur, murieron desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Una tremenda peste, hermanos, una tremenda pandemia. ¿Qué le parece, hermanos, la elección o la decisión que tenía que tomar David? Tenía que elegir entre 3 castigos, entre 3 consecuencias. Hermano, me recuerdo las palabras de nuestro pastor fundador, que él siempre decía, ¿en qué caballito te querés venir? ¿Lo querés de chocolate, de vainilla o de fresa? Hermano, eso era una decisión tremenda. O que viniera el ejército, o ser un ejército extranjero, o ser perseguido, o que hubiera una peste. Una decisión dura, tremenda, que era, oiga bien, hermano, era consecuencia. Pongan atención a esta palabra, hermano. Era consecuencia de la mala decisión que David había tomado. ¿Cuál es la primera enseñanza que podemos tomar entonces esta noche, hermanos? Todas nuestras decisiones y nuestras acciones traen consecuencias. Amén. Hermano, entendámoslo bien. Entendámoslo bien. Yo creo que este tiempo de pandemia y de cuarentena nos debe de hacer reflexionar a todos. Todas nuestras acciones y nuestras decisiones tienen consecuencias. Todas. Así de grande es nuestro error, así de grande es nuestra consecuencia. Pero David era inteligente. ¿Cuántos sabemos que David era inteligente, hermano? David era un hombre sabio. Él dijo, no, yo no quiero ni un ejército que me persiga, ni que mis enemigos me anden
siguiendo o persiguiendo durante tanto tiempo. Yo prefiero caer en las manos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque David sabía, porque David conocía a Dios. Dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios. David conocía el corazón de Dios. Y David sabía que Dios es un Dios de misericordia. Por eso, hermano, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, donde vemos muertos por acá, contagiados por allá, y que suben los contagios y subieron las muertes, hermano y hermana, tú y yo como hijos de Dios no podemos olvidar que Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. Hermano, en medio de esta pandemia, la misericordia de Dios sigue siendo real. En medio de esta crisis que el mundo está viviendo, hermano, la misericordia de Dios sigue estando disponible. Yo te invito, mi hermano, busca la misericordia de Dios. Clamemos al Señor por misericordia. Pero tenemos que entender, hermanos, que todas nuestras decisiones y nuestras acciones traen consecuencias. Hermano, hay opiniones encontradas. Hablemos un poco de lo que últimamente se habla o de las personas, tanto religiosos, teólogos, políticos, sociólogos, psicólogos, pueden hablar sobre el COVID-19. Hay opiniones encontradas con respecto a esto, hermano. Se preguntan si la pandemia tiene que ver con Dios, si Él ha enviado, o si Él ha permitido, nada más, o si será una conspiración de un país que inventó ese virus y lo soltó. Muchas cosas se hablan. O si solamente es algo que ocurrió por casualidad. ¿Cuál cree usted que es la respuesta, hermano? Independientemente, hermano, de lo que haya ocurrido, porque yo no le puedo dar la respuesta certera, exactamente porque dice la palabra que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Sí le puedo decir algo con toda seguridad porque lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que ni un pajarito cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que aún nuestros cabellos están todos contados. ¿Y eso qué significa, hermano? ¿Será que una pandemia como la que está ocurriendo hoy va a ser una casualidad, hermano? ¿Será que una pandemia donde están muriendo miles de personas todos los días es algo que se le fue al Señor de su control, que está fuera de la voluntad de Dios o que está fuera del conocimiento de Dios? No, hermano. Si algo tenemos que reflexionar como mundo, si algo tenemos que reflexionar como sociedad, es la manera como veníamos viviendo. Hermano, yo le quiero preguntar, hablando del texto que estamos leyendo, ¿le vino a David por gusto esa plaga? ¿Sí o no? No, fue consecuencia de sus decisiones. ¿Qué dice, hermanos, el libro de Proverbios? Dice que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin una causa. Yo no le digo que estamos bajo maldición, pero esta prueba, querido hermano, tiene una causa y por lo tanto es una consecuencia. ¿Qué tenemos que tener en mente, hermano? Tenemos que reflexionar, así como la pregunta que le hice. ¿Le vino esa plaga a David, hermanos, por gusto? ¿Simplemente por casualidad? No, por la decisión que él tomó. Y hermano y hermana, ¿cómo venía viviendo el mundo hasta el mes de enero del año 2020? ¿Por qué no hacemos un pequeño recuento, hermanos, de qué eran las noticias hasta el año 2019? Hoy las noticias todas son COVID-19. Todas las noticias. Hoy pareciera que no hay accidentes, que no hay delincuencia, que no hay otro tipo de problemas, porque todo, hermano, porque es una pandemia tremenda, está enfocada en este virus. Pero ¿cuáles eran las noticias que acaparaban la atención del mundo antes de esta pandemia? Legalización del aborto en todo el mundo, en muchas partes del mundo. En todos los países luchando por aprobar la legalización del aborto. El querer demostrar que el feto no es algo que tenga vida, por lo tanto se puede matar y yo puedo jugar a Dios, a ser Dios, quitándole la vida a quien me da la gana. ¿Cómo eran las noticias antes, hermano? Peleando por las leyes, hermanos, para que el matrimonio entre personas de ambos sexos se puedan casar. Hermano, esa era las noticias. Ese era como el mundo venía viviendo. Hermanos, casándose y dándose en casamiento, como dice
Querido hermano, la palabra de Dios en el tiempo de Noé. Ese me gusta, me caso con él, pero es de tu mismo sexo, no me importa. Yo quiero vivir la vida como me da la gana. Pero eso es una mujer y tú eres una mujer. Se pueden juntar, pero no van a poder tener la bendición de la procreación. No me importa, adoptamos y asunto arreglado. Hermano, veníamos jugando a ser dioses. Pero con esta pandemia Dios nos está recordando que Dios es Él, no nosotros. Dios nos está demostrando, hermanos, que quien tiene la última palabra y la voluntad que se cumple es la de Él, no la nuestra. Por eso, hermanos, vale la pena, como se lee en las noticias a nivel internacional, por ejemplo en España ya comenzaron a salir con mucho cuidado algunos trabajos no elementales, dicen cuánto tiempo, y siempre surgen esas palabras, cuánto tiempo va a tardar para que volvamos a la vida normal, cuánto tiempo va a tardar para que volvamos a la normalidad. Hermano, no volvamos a la normalidad. No volvamos a lo mismo de venir viviendo, hermanos, creyendo que los dioses somos nosotros. Hermanos, ¿cómo estaba el mundo antes? Le voy a decir cómo venía, hermano, a nivel espiritual y a nivel eclesiástico, la sociedad en el mundo que veníamos hasta el año 2019. ¿Sabe cómo venía, hermanos? Venía las iglesias vacías y los corazones llenos de materialismo. Iglesia vacía y corazones llenos de materialismo. Si no lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo, en España y en muchos países, hermano, iglesias vacías y los corazones llenos de materialismo, de amor al dinero. Por eso no podemos volver a la normalidad. Esto tiene que generar en nosotros un cambio. Y espiritualmente, teológicamente hablando, ¿cómo se llama el cambio en el corazón del hombre? Se llama arrepentimiento. Por eso, hermanos, es importante que en esta historia de David, de esta plaga que le vino, podamos entender que las decisiones que el mundo toma traen consecuencias. Que las decisiones de la gente que está en autoridad trae consecuencias en el pueblo. Eso lo tenemos que entender, hermano. Porque David, hermano, no era el zapatero del pueblo, David era el rey. Él estaba supuesto a tomar decisiones sabias, porque las decisiones que toma el cabeza de hogar, el cabeza de un país, van a repercutir en todos los demás. Eso como papá tú lo tienes que entender, y aquellos que están en eminencia en las empresas y en los países lo tienen que entender. Tus decisiones no solamente te afectan a ti, tus decisiones van a afectar a muchos más. Eso es como cuando tiras una piedra en el agua, no solamente se hunde, hay círculos que se van expandiendo. Así es la influencia de nuestras decisiones, de las consecuencias de ellas. Pero hermanos, ¿qué hizo Dios para que eso se parara? ¿Por qué? Esa plaga Dios la permitió. ¿Y quién proveyó la estrategia para pararla? Si usted leyó, me puede responder. ¿Quién proveyó la estrategia para parar esa plaga? ¿Quién la proveyó? Dios. Querido hermano, te quiero hablar para terminar esta noche de la estrategia de Dios para parar esta pandemia, para enfrentar este virus, para enfrentar lo que hoy estamos viviendo. La estrategia de Dios. Vea conmigo, versículo 18 en adelante. Leámoslo rápido porque el tiempo avanza, hermanos. Vea conmigo, versículo 18 en adelante. Dice la palabra: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube. Oiga bien, estrategia. Esto no fue un invento de Gad, esto no fue un invento de David, esto vino de parte de Dios y se lo transmitió a través del vidente Gad. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Subiendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey y a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová. Oiga bien, para que cese la mortandad del pueblo. Hermano, no dijo: vengo a ti para poder pedirte médicos. Vengo a ti para pedirte dinero. No, vengo a llevar a cabo la estrategia de Dios. Hermano, la estrategia terrenal, ya los gobiernos, los médicos, que vale la pena hacer una mención honorífica hoy. Hermano, que Dios bendiga a los médicos. Amén.
Hermano, que Dios bendiga a las enfermeras. Hermano, tú que eres médico, que Dios te bendiga por estar peleando la batalla a nivel terrenal, a nivel humano. Porque en los hospitales solo vemos médicos, ni siquiera andan pastores. Los que están ahí son médicos. Y si tú eres pastor y eres médico y estás ahí al frente, que Dios te bendiga y te use para ser de bendición, para ganar almas para Cristo. Pero que Dios bendiga a los médicos, las enfermeras y todos los que están al frente de la batalla en la estrategia terrenal. Pero en la estrategia espiritual depende de todos nosotros, hermano. Depende de nosotros como familia, depende de ti y de mí como cristiano. ¿Qué le dijo el Señor a David para que cese la mortandad? Sube, levántate. No, ya no estés confiado, ya no estés solamente viendo las noticias y diciendo qué duro está, esto está triste. Ya llevamos 140 y tantos o 130 y algo, no sé cuántos casos exactamente hay. Ya llevamos tantos, hay tanto en Santo Tomás, tanto en Santana, otros en Mexicanos. Hermano, ya no solamente hay que estar viendo lo que está pasando, hay que hacer algo con lo que está pasando. ¿Y qué podemos hacer? A nivel terrenal, sigamos haciendo lo que ya se está haciendo y mejorémoslo. Tengamos las medidas de no salir de casa, la mascarilla, el alcohol gel. Eso, hermanos, es la estrategia terrenal. Pero la estrategia de Dios es levantar un altar para Él. ¿Qué significa eso, hermano? Que el pueblo de Dios se tiene que unir a clamar. Que las familias tienen que orar todos los días. Que nosotros como hombres y mujeres, como jóvenes, no solamente los adultos, también los jóvenes, también los niños, nos tenemos que unir a orar, hermano, a clamar. Pero ¿qué se necesita para que esto sea efectivo? Hermano, porque tú puedes decir, pero pastor, yo tengo como 2 meses o 3 meses hablando en cualquier problema que estoy orando en mi altar familiar, pero parece que no funciona. ¿Cómo hacer para que el altar sea efectivo? Ponga atención a esto, muy importante. Para que tu altar familiar sea efectivo, para que tu altar personal con Dios sea efectivo. Vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Versículo 23. Versículo 22. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los tríos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Número 1, ¿qué necesitamos? Tener un corazón dispuesto. Hermano, Araúna tuvo un corazón dispuesto. Él dijo: yo lo doy todo. ¿Quieres la era? Yo te la doy. Y no solamente te doy la era, te doy los bueyes, te doy el yugo, te doy todo. Araúna tuvo un corazón dispuesto. Hermano, ¿tú quieres que tu altar familiar y tu altar personal con Dios sea efectivo? Si la respuesta es sí, tienes que tener un corazón dispuesto para Dios. ¿En qué sentido? A nivel material, no tanto, hermano, porque yo no puedo comprar los milagros de Dios. ¿Sabe qué significa tener un corazón dispuesto? Que hay cristianos, habemos cristianos, que estamos dispuestos a orar y a ayunar, pero no a perdonar. Mire qué interesante, hermano. Hay cristianos que están dispuestos a tener 40 días de oración, 40 de ayuno, pero no quieren perdonar a su esposa, pero no quieren perdonar a su papá, pero no quieren perdonar al que los ofendió, no quieren perdonar a sus padres. Querido hermano, Dios quiere un corazón totalmente dispuesto. Quiere el Señor 2 días de oración y ayuno, yo te lo doy. Y el perdón, eso no, señores, que ese está en mi cuarto privado que no te puedo entregar. ¿Qué dijo Araúna? En el segundo libro de Crónicas tú puedes leer esta misma historia. Y dice: yo lo doy todo. ¿Cuánto estamos dispuestos a orar y ayunar, pero no estamos dispuestos a dejar nuestros pecados ocultos? ¿Quieres que tu altar, quiero yo que mi altar sea efectivo? Tengo que tener un corazón dispuesto. Y vea conmigo lo que dice la palabra. Versículo 24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó ahí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Y cuánto creemos que Dios puede cesar la plaga en El Salvador, hermano? Yo lo creo también. Pero tiene que haber algo, dice, que no me cueste nada. No, yo voy a dar lo mejor para Dios. Voy a tener tiempo para Dios. Voy a tener tiempo para leer su palabra. Voy a tener tiempo para orar en familia. Y para cerrar, hermanos, en el último versículo, porque el tiempo ya terminó,
Acompáñeme a Hebreos capítulo 12. No hay nada que yo pueda humanamente ofrecer como sacrificio que pueda impactar a Dios. ¿Cuál es el sacrificio en el cual yo tengo que tener confianza que mi altar va a funcionar? Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Querido hermano, ¿qué sacrificio le da el poder a tu altar? El sacrificio de Jesús. Porque Él, a quien tú y yo le clamamos, Él ya venció la muerte, Él ya venció la tumba, ya venció la enfermedad y ya venció a Satanás. Está sentado a la diestra del Padre. Y te quiero decir algo, hermano, el COVID-19 también será puesto delante de los pies de Jesús. Él lo va a vencer. Hermano, sigamos practicando la estrategia terrenal, cuidándonos, tomando las indicaciones, no saliendo de casa, ocupando la mascarilla y el alcohol gel. Pero eso tiene que ver a nivel humano. Pero para enfrentar directamente la peste, levanta tu altar, porque hay un Dios que tiene poder y su nombre es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar y pidámosle al Señor su bendición. Amado Padre, te damos las gracias por habernos hablado esta noche. Gracias por este precioso texto que nos permite comprender, Señor amado, que todas nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias, pero que aún en medio de las consecuencias, tu misericordia está disponible. Padre, qué lindo lo que hoy nos has enseñado. Aún en medio de las más duras consecuencias, tu misericordia sigue estando disponible. Gracias porque David lo recordó. Y él dijo: voy a caer mejor en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Querido hermano, querida hermana, no importa en qué problema tan grande tú estés hoy, aparte de la pandemia, aparte del COVID-19, será una deuda, será una amenaza, una extorsión, no sé cuál puede ser tu problema. Quizás tu problema es consecuencia de las malas decisiones que has tomado. Pero hoy Dios te dice que aún en medio de la crisis, su misericordia está disponible para ti. Si tú necesitas hoy la misericordia de Dios, yo te invito a que levantes tu mano conmigo, ahí donde estás, y le digas: Padre, yo necesito hoy tu misericordia. Ayúdame. Aunque estoy en medio de una prueba que quizás yo mismo he buscado por mis malos caminos o mis malas decisiones, Padre, yo pido hoy tu misericordia. Señor, bendecimos la vida de los médicos, de las enfermeras. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Gracias porque ellos están al frente, llevando adelante esta estrategia para poder contener el virus, para ayudarnos a no ser contagiados humanamente. Pero Padre, hoy nos has dado cuál es tu estrategia. Levantar el altar en clamor, con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de fe, que aquel que ya venció la muerte también tiene poder para vencer este virus. Y si tú no has entregado tu corazón a Cristo, te quiero invitar que hoy lo recibas y le puedas decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Gracias. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad de que al morir yo voy a estar contigo en el cielo para siempre. Padre, cúbrenos con tu sangre. Hoy, tomando el mensaje que nos has dado, levantamos un altar para ti. En tu nombre te suplicamos que bendigas nuestro país, que nos cubras con tu sangre, que frenes este virus, Señor. Padre, hoy le decimos al virus COVID-19 que tenemos un Dios más grande que Él. Que aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día,
también va a poner al virus a sus pies, vencido y derrotado. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que nos haya acompañado en nuestro culto de Familias en Victoria. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche. No se le olvide que hoy tenemos al 9:30 el devocional para cerrar este día lunes en victoria. Que el Señor les bendiga. Les extrañamos y les amamos mucho, mis hermanos.